Continuamos, ahora estamos en la entrevista de Original TV con Darío Medrano. Hoy contamos con la presencia de un infectólogo, uno de los hombres que más sabe en este país de infectología. Y a buena hora, precisamente por el caso del COVID-19. Tenemos aquí en pantalla al doctor Clemente Terrero, infectólogo. Clemente Terrero es también directivo del Colegio Médico Dominicano y subdirector del Hospital Pediátrico Robert Reed Cabral. Buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? Bien, Medrano, Darío, ¿cómo te sientes? Gracias a Dios. Bueno, aquí nosotros encerrados mientras ustedes también trabajan, ¿verdad? Exponiendo su vida. Veo que tiene su mascarilla, sus guantes, tiene sus lentes especiales puestos para evitar contagiarse. Hay muchos médicos, lamentablemente, que se han contagiado, que Dios los encamine y que ellos puedan superar esa situación, que de verdad están luchando para mejorar la vida de los que estamos en la casa, los que estamos insertados en otro tipo de protección. Doctor, explíquenos brevemente ahí a la gente qué es el coronavirus. La gente sabe que hay una pandemia, que hay esto, pero no sabe lo que es qué es el coronavirus. Bueno, Darío, el coronavirus es un virus respiratorio, igual que tantos. Hay muchos virus respiratorios, pero los coronavirus también son parte de los virus respiratorios. Esos virus realmente se encuentran circulando en la población humana desde hace muchísimos años. Los primeros fueron detectados en la década de 1960 y eran virus que en ese momento producían infecciones respiratorias leves en los seres humanos, producían resfriado común, producían faringitis y infecciones leves del aparato respiratorio del aparato respiratorio de los seres humanos. ¿Qué tenemos que hacer en caso de que uno de nosotros pueda ser afectado por el coronavirus? O sea, síntomas, cuando alguien tiene síntomas. Bueno, quiero decirte que después de ese periodo han surgido otros virus, coronavirus más agresivos que existían en lo que se aislaron en 1960, y de eso existen actualmente, se han conocido 3 cepas de coronavirus bastante letales, bastante agresivas, que producen cuadros, que producen infección severa a nivel pulmonar. Y en este caso, dentro de esos virus tenemos al SARS-CoV-2, que produce el COVID-19, que generalmente las manifestaciones clínicas más importantes son la fiebre, son la tos seca, es la dificultad respiratoria, la disnea, la ansiedad, el deseo, la necesidad de aire, ¿verdad? Y puede también producir diarrea, puede producir dolor de cabeza, puede producir dolor de garganta, puede producir pérdida del olfato, ¿no? Y pérdida del gusto. Son los síntomas clínicos más importantes de este virus. Esas son las manifestaciones, doctor. ¿Y cuándo hay que ir al médico? ¿Cuándo con las manifestaciones o antes? ¿Qué tiene que hacer el paciente en este caso? Vuelve y pregúntame a ver, Darío, no te escuché bien. Sí, te hablaba que son las manifestaciones, pero ¿qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? ¿Cuándo se debe ir al médico en este caso? Bueno, cualquiera de esos síntomas es indicativo de que debe ir al médico, porque este virus es un virus que puede sorprender a las personas y puede producir cuadros clínicos graves, de manera que cualquiera que tenga esos síntomas debe ir para que el médico lo evalúe. A veces hay que hacerle estudios de laboratorio, programas, a veces hay que hacerle radiografía de todo para ver qué tan comprometido está su pulmón. Y entonces, dependiendo de lo que el médico encuentre, entonces va a ser la recomendación que le va a dar a la persona, o lo puede enviar a su casa, aislamiento y cuidado y alguna medicación, o si el cuadro ya está muy comprometido, pues puede ingresar. De hecho es que cualquier persona que tenga esos síntomas tiene necesariamente que ir al médico.
Doctor, ¿está funcionando bien el número de emergencias 462 que han dispuesto las autoridades para que las personas que necesitan ayuda pues llamen ahí inmediatamente? ¿Cómo Darío? O sea, el gobierno ha dispuesto llamadas de emergencia asterisco 462 para que las personas puedan comunicarse ahí y entablar una conversación con técnicos para localizar a posibles infectados y entonces dirigirse allá a hacerle una prueba. ¿Está funcionando bien el asterisco 462? Esa es una buena propuesta, una buena decisión del gobierno para que la gente pueda tener una comunicación con los médicos y los médicos puedan darle las recomendaciones adecuadas de acuerdo a su problema de salud. Lo que pasa es, Darío, que con la saturación, con la gran cantidad de casos, mucha gente tiene dificultad para que le tomen la llamada, para poder acceder a la llamada. Es decir, pero el sistema es bastante adecuado, correcto, y todo el que por lo menos tiene contacto recibe una buena orientación con relación a lo que debe hacer en cada caso. Doctor, ¿cuáles son los tipos de pruebas que se están llevando a cabo, que se están haciendo para detectar esa cepa del coronavirus? Bueno, actualmente la que más se está haciendo es la PCR en tiempo real, que es una prueba que detecta el genoma del virus, el ácido nucleico del virus. Es una prueba muy sensible y bastante específica. A todo el que sale positivo es porque tiene el virus. Y es la prueba que más se ha estado aplicando en la República Dominicana. Otras son las pruebas rápidas, que ya tienen menos sensibilidad, pueden en algunos casos ser sensibles hasta el 80%. Va a depender mucho de la etapa en que se tome la muestra, la sanguínea. Generalmente debe hacerse por encima del 7º día. Cuando se hace antes, se puede dar un falso negativo. ¿Y cuál es la diferencia, doctor, entre... Sí, yo te decía... La diferencia entre una prueba y la otra. Sí, entre la PCR y la prueba y la rápida. La PCR es una muestra que se toma, es una prueba que se hace de una muestra de garganta, es una muestra nasofaríngea de la nariz y de la tráquea. Entonces, esa muestra se lleva al laboratorio. El genoma es una prueba específica. Dice, ese que está aquí se encuentra con la estructura material del virus. La otra prueba es una prueba serológica que determina anticuerpos. Determina anticuerpos y tiene que producirlo el organismo. No es el virus mismo, sino un reflejo, una reacción que ha hecho el organismo frente al virus. Entonces se detectan esos anticuerpos en el organismo de la persona afectada. Diferencia entre una y otra. ¿La prueba rápida no es tan efectiva como esa entonces, la PCR? ¿La prueba rápida? No es tan efectiva como la PCR. No es tan efectiva, incluso si la prueba rápida da negativa y el paciente tiene síntomas, hay que hacerle una PCR para confirmarla. ¿Y entonces para qué sirve cada una, doctor? La prueba rápida es buena porque permite estudiar una amplia cantidad de personas. Es decir, supongamos que haya 100 personas afectadas, yo la estudio y si de esas afectadas el 80% me dio positivo, entonces nada más voy a hacerle la PCR al 20% y es un asunto de costo, va a abaratar los estudios y permite identificar a más personas en la población.
Es una prueba que permite que se estudie una amplia población, una amplia cantidad de personas, y por tanto, por eso en este momento se sugiere y se recomienda por la OMS para detectar los casos de aquellas personas que tienen síntomas compatibles con la. Sí. Doctor, el peligro de la automedicación. La gente que se automedica y que luego entonces no se hace una prueba. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Habría que hacer una prueba para saber? No es bueno porque la automedicación, tú te vas a tener confianza en que lo que tú estás tomando te va a resolver el problema, pero muchas veces no es así. Entonces, eso es malo. Además de que la automedicación puede provocar reacciones en la persona que le está tomando y entonces esas reacciones agravar el cuadro clínico, la condición clínica de esa persona y entonces verse en una situación bien difícil posteriormente. Por ejemplo, en el caso del coronavirus que se están indicando, por ejemplo, la hidroxicloroquina, si tú la usas en altas dosis, eso te puede degenerar en problemas cardíacos y puedes fallecer. Efectos secundarios muy peligrosos. Exacto. Entonces, doctor, ¿es necesario hacer las pruebas antes de iniciar el tratamiento? Bueno, es lo que se debe hacer la prueba todo antes de iniciar el tratamiento. Pero si no tenemos la accesibilidad a la prueba, hay que darle tratamiento porque el plan es salvar la vida. Y a veces con la dificultad que tenemos ahora con la prueba, de que mucha gente no encuentra dónde se la puedan hacer rápido en el momento oportuno, pues entonces hay que iniciar el tratamiento porque el plan es salvar la vida. ¿Y cuál es el tratamiento apropiado para estos pacientes, doctor? Entonces, no hay tratamiento específico contra este virus, pero se han ensayado varios medicamentos. ¿Se han hecho pruebas? Se han ensayado en pruebas clínicas, respuestas clínicas en pacientes, por algunas propiedades que tienen esos medicamentos. Por ejemplo, el tratamiento sintomático es reposo, líquido y paracetamol, acetaminofén, pero en aquellos que tienen alguna afección pulmonar, entonces se le da acitromicina, hidroxicloroquina, que son dos medicamentos o antimicrobianos que pueden detener el curso del proceso infeccioso o de los microorganismos y mejorar el cuadro clínico de las personas. Se han utilizado en China, se han utilizado en España, se han utilizado en Italia, se ha utilizado en Estados Unidos y otros países aquí en Latinoamérica. Doctor, ¿y la hidroxicloroquina es seguro ese uso? ¿Se puede usar con seguridad? Tiene reacciones adversas, por eso es que tiene que ser indicada por un médico y no se puede tomar altas dosis. En Brasil, por ejemplo, hubo 11 personas en un estudio fallecieron por altas dosis de hidroxicloroquina porque puede producir arritmia cardíaca y eso llevar a paro cardíaco y a la muerte. Entonces el hipertenso no lo puede tomar o tiene que ser en dosis controladas. Dosis controlada, porque tú necesitas salvar la vida y si lo necesitas, ¿qué tú vas a hacer? Tienes que usarla, pero en dosis controlada siempre. Y mire, doctor, ¿y los equipos de protección personal, en qué consisten y cuál es su uso adecuado ahora mismo? ¿Cómo deben usarse? En esta enfermedad que es muy contagiosa, es necesario que cada persona, por ejemplo, en el caso de los médicos, tenga su equipo de protección más personal, que es tener su gorro, tener su lentilla, tener su mascarilla, tener bata y también tener cubre zapatos o botas para no contaminarse o no contaminar su organismo, su cuerpo, su piel o su vía respiratoria con este microorganismo y que después entonces eso pueda convertirse en un problema para él.
Ya varios médicos han fallecido, muchos médicos del mundo han fallecido en esta epidemia, tanto en China, en Italia, en España, en Estados Unidos y en la República Dominicana, porque este virus es muy contagioso y bastante letal. El personal administrativo, doctor, ¿es necesario que lo use también? No, no es necesario, pero debe llevar por lo menos alguna protección mínima, porque ahora todo el mundo tiene que estar protegido. Mascarillas y guantes. Tiene que tener mascarillas y guantes, o mascarillas y gafas, o lentillas. A mí lo que me preocupa, doctor, es la cantidad de gente en las calles que no entiende. Hay un toque de queda, se toman medidas, se está hablando ya de que las mascarillas y los guantes, lugares específicos deben ser obligatorios, pero aquí la gente no quiere tomar eso en serio. ¿Cuál es el peligro en que estaríamos confrontando en caso de que ese segmento poblacional no tome en cuenta esas medidas? Es que hay mucha gente que no la va a tomar. Ya se ha demostrado que no la va a tomar en cuenta. O sea, tenemos que estar conscientes de que no la van a tomar, que la gente va a estar circulando en la calle porque hay gente que no le hace caso a las recomendaciones y además en ocasiones no entiende el problema o tal vez ni siquiera lo vea como un gran problema. Por eso es que es recomendable, lo más recomendable es que todo el mundo lleve su mascarilla, donde quiera que va. El que sale a la calle tiene que tener mascarilla. Y yo pienso que la mascarilla debe ser algo obligatorio en las personas que salen a circular en la comunidad. Porque si usted se infecta, puede que ese virus no lo mate a usted. Puede que usted supere la infección, pero puede llevarle ese virus a un familiar suyo, a su mamá, a su papá, a su abuelo, a su tío, a su sobrino, ¿verdad? A su amigo o a su vecino. Es decir, es un asunto de responsabilidad. Por eso yo pienso que todo el mundo debe tomar esta medida. Mira como yo estoy aquí con mi mascarilla y con mis gafas, con mi lentilla, porque salí a la comunidad, estoy fuera, y el virus entra por 3 lugares al organismo: a través de los ojos, a través de la boca y a través de la nariz. Por tanto, si uno se cubre esas 3 áreas, nunca se va a infectar. Doctor, hay un uso, yo diría, excesivo a veces en la cantidad de desinfectantes. Usted va al supermercado y el cloro no alcanza. La gente está usando hipoclorito de sodio, cloro y otros desinfectantes que un uso excesivo, con los pocos conocimientos que yo tengo, me dicen que hacen mucho daño a la salud. ¿Cómo controlar o cómo pedirle a la gente, orientar a la gente sobre el uso de esos desinfectantes? Hay que hacerlo, siempre hacerlo, pero yo pienso que es fruto del pánico que tiene la gente, mucha gente, y usan excesivamente esto. La verdad es que no debe ser solamente cuando sea necesario, pero es difícil de detener, Darío, porque la gente tiene mucho miedo. Y hay gente que exceden en extremo las medidas de precaución en términos de lavado de manos y esas cosas, y eso es cada 5 minutos. Y si usted no ha tenido contacto con una... Doctor, estamos casi terminando ya. Estamos casi terminando. Lo ideal es que usted se lave las manos cada vez que tenga contacto, esté cerca de una persona o en contacto con una superficie o un paciente o algún objeto, ¿verdad? Sí. Eso es lo que debe ser. Doctor, estamos casi terminando ya. Me preocupa la curva. ¿Cuándo vamos a superar la curva? Porque estamos hablando de la curva. Tenemos un mes en cuarentena, pero la curva parece que está lejos todavía de superarla porque la gente no quiere quedarse en su casa, la gente no quiere guardar el toque de queda. Mira, Darío, sobre esa cosa es muy difícil de establecer. ¿Sabes por qué? Y te lo voy a decir con mucha responsabilidad, porque las informaciones que dan desde las altas instancias de salud
Se paró. Desde el ministerio, desde las altas instancias de salud, no es la realidad que está pasando en la República Dominicana. Por tanto, a uno se manejar esas cifras, porque esas cifras no corresponden a la realidad. ¿Por qué? Bueno, porque hay un subregistro, no se están haciendo la cantidad de pruebas que se están demandando. Por tanto, es muy difícil tú decir, bueno, esto va, la curva va a comenzar a bajar así, así. O sea, no se sabe cuándo llegaremos al pico, puede ser que sea esta semana o la otra, pero también quiero decirte que el descenso de la curva va a ser más lento que el ascenso. O sea, si nos cogimos, por ejemplo, 2 meses para llegar aquí, o 3 meses que nos tomemos para llegar al pico, entonces para bajar no podemos coger si 3, 4, 5, 6 o 7 meses, porque siempre va a ser más lenta bajar que subir. Entonces, ¿qué hacer frente a esta situación? ¿Qué deben hacer las autoridades y qué debe hacer la población? Bueno, esto nada más lo detiene la población. Un asunto de conciencia, porque la población es la que tiene el sartén en su mango, el sartén en el mango, y por tanto entonces es la que puede lograr que esto baje. Pero ¿qué pasa? También desde las altas instancias de dirección del país hay que hacer acciones para acompañar a la población, para estimular a la población, para orientar a la población, para concientizar a la población, y eso es crear organismos o mecanismos de respuesta por comunidad, que no se estaba haciendo hasta ahora en la República Dominicana. Cuando usted hablaba de subregistro hace un ratito, doctor, está hablando de que las estadísticas que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública son más de las que realmente hay, o qué es? No, es que hay más infectados que lo que ofrecen, porque es que no se está haciendo pruebas. Están ofreciendo 4.000 muertos, 4.000 infectados ahora mismo, más o menos. Las cifras son más, podrían ser más bien. Son más porque es que no se le está haciendo pruebas, nada más se está haciendo muy pocas pruebas en el país. Hay otros países que hacen 3, 4 mil pruebas por día. Aquí, ¿cuántos se están haciendo? 100 y pico. Es decir, que si estuviéramos haciendo la cantidad de pruebas que se debieran hacer, pues las estadísticas estuvieran más próximas a la realidad. Pero al no estar haciendo las pruebas, las estadísticas no se corresponden con la realidad. A eso que me referimos. ¿Y qué usted sugeriría entonces en este caso? Masificar las pruebas. Masificar las pruebas lo estamos desde el principio. Desde hace 2 meses estamos diciendo que hay que masificar las pruebas. Y es la solución al problema, porque si tú masificas las pruebas, identifica dónde está el problema, y cuando tú ves lo que vas a enfrentar, entonces lo puedes enfrentar más efectivamente. Pero si tú no lo ves, no puedes dirigir acciones porque no sabes contra quién la va a dirigir. ¿Se está manejando bien las autoridades en esta lucha contra esta pandemia, doctor? Hay manejos que no están bien. Por eso la enfermedad ha avanzado. O sea, no ha estado de todo bien, porque es que no se ha elaborado una estrategia efectiva, sobre todo en la parte que tiene que ver con la comunidad. Pues, entonces, para tú enfrentar a un ejército, por ejemplo, enemigo, tú tienes que preparar tu ejército, tienes que tener un ejército preparado, armado para eso. Y si tú no lo haces, va a ser derrotado. Y esas falencias entonces, doctor, son esas. ¿Dónde están básicamente las falencias para que el gobierno y entre todos podamos mejorar esto? Es que, como te digo, ya son medidas que tienen que tomarse desde las altas instancias para organizar el sistema de respuesta por localidad. ¿Entiendes? Entonces eso hay que organizarlo. Si no se organiza, yo no lo veo. No lo veo.
Entonces, eso hay que organizarlo por localidad, por comunidad. No es solamente yo tener, por ejemplo, una persona que represente en el sistema. No, yo necesito una persona que trabaje por el sistema. Una persona que organice acciones desde el sistema. No que me represente porque me representan bien. Y si yo quiero voy un día y si quiero no voy. Es personas que estén dispuestas a eso, que estén preparadas para eso, a los cuales hay que darle un acompañamiento, hay que darles recursos, para que se puedan manejar localmente en cada comunidad con la capacidad que deben manejarse para enfrentar al problema. ¿Tú ves? Pero eso se necesita de recursos, Darío. Bueno. Así es. Bueno, doctor, si usted tenía algo más que apuntar en esta importante entrevista, le agradecemos muchísimo. Nada, a la población que coopere, que trate de mantener en su casa y que si va a salir, pues que tome las medidas de precaución que hemos recomendado para evitar infectarse. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias por esta entrevista, de verdad que le agradecemos porque sé que hace un gran esfuerzo. Sabemos que las ocupaciones suyas son múltiples en estos días de esta pandemia. Yo sé que usted no alcanza, no solo para los programas de televisión, sino por el trabajo en sí que está llevando a cabo en las comunidades y en los hospitales. Gracias, doctor. A ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias. El próximo domingo volveremos a transmitir por aquí otra vez por la vía Skype, utilizando la tecnología, el modernismo. Nos vemos el próximo domingo, amigos. Agua negra del vertedero. Seguimos dando cobertura a estos tiempos. La plazoleta La Trinitaria se cae a pedazos. Un sector totalmente olvidado por las autoridades, reportando las noticias en el mismo lugar donde ocurren.